video anterior estuve leyendo varios comentarios y muchos decían que lo que les molesta es que yo destaque la cercanía entre Jimin y Jungkook, incluso en fotos donde aparecen todos los miembros. Según ellos, mientras el resto está en una pose más normal, en la animación o en la forma en que se muestran, Jimin y Jungkook aparecen demasiado juntos, y eso para algunos es una exageración. Pero aquí es donde me surge una pregunta muy sincera. ¿Esas personas realmente son fans del grupo? Porque cualquiera que haya seguido al grupo por un tiempo sabe perfectamente que incluso en fotos grupales hay dinámicas que se notan solitas. No hace falta inventar nada ni exagerar nada, simplemente están ahí. Y si hablamos específicamente de Jimin y Jungkook, muchas veces ni siquiera hace falta buscarlos mucho en la foto. Ellos mismos terminan destacando, ya sea por la forma en que se colocan uno al lado del otro, por la cercanía natural que tienen, por cómo se miran, o simplemente por esa energía tan cómoda que transmiten cuando están juntos. Por eso, cuando algunos dicen que es una exageración, sinceramente me da un poco de risa porque en realidad lo único que se está haciendo es señalar algo que ya está ahí. No se está inventando una historia nueva ni forzando una narrativa. Simplemente se está observando lo que pasa naturalmente en muchas fotos y momentos. Tenemos actualización Obi, en una de ellas podemos ver a Jimin y en otra a Jungkook. Realmente Obi sabe cómo alegrarnos el día con sus publicaciones y claramente verlo en cada una de ellas también es algo que adoramos. La teoría que muchos fans de ARMY han desarrollado sobre el tráiler del álbum Arirang de BTS es una de las interpretaciones más bonitas y simbólicas que han surgido hasta ahora. Todo comienza con un detalle visual que aparece al inicio del tráiler. Se muestran 6 cilindros o latas colocados en un orden específico. A primera vista parecen simples objetos del estudio, pero después ocurre algo curioso. Más adelante, luego de la escena de grabación, aparece un 7º cilindro. Ese pequeño cambio llamó muchísimo la atención de los fans, porque BTS casi siempre utiliza símbolos visuales para contar una historia más profunda. A partir de ahí nace la teoría. Esos 6 cilindros representarían 6 tipos de amor que el grupo ya ha explorado a lo largo de su carrera musical. Si uno revisa su discografía, realmente se pueden encontrar muchas canciones que encajan con diferentes formas de amar. Por eso los fans organizaron estas ideas en 6 categorías principales. El primer tipo de amor sería el amor propio, es decir, las canciones que hablan sobre aceptarse a uno mismo, aprender a quererse, superar inseguridades y crecer como persona. Este tema ha sido muy importante para BTS durante muchos años, especialmente en proyectos donde hablaron sobre identidad, autoestima y la importancia de reconocer el propio valor. El segundo tipo es el amor romántico, el más clásico de todos. Aquí entran las canciones sobre enamorarse de alguien, sentir mariposas en el estómago, extrañar a una persona especial o experimentar la emoción de una relación. Aunque BTS no siempre ha centrado su música en el romance tradicional, sí tienen canciones que muestran esa parte más emocional y cercana. El tercer tipo es el amor curativo o sanador. Este tipo de amor aparece en canciones que buscan consolar,
acompañar y ayudar a quienes están pasando por momentos difíciles. Son canciones que funcionan casi como un abrazo musical. Hablan de levantarse después de caer, de encontrar esperanza cuando todo parece oscuro y de recordar que nadie está realmente solo. El cuarto tipo es el amor no correspondido. Este es uno de los sentimientos más humanos que existen. Amar a alguien que no siente lo mismo. Muchas canciones en la música en general hablan de este tema porque refleja vulnerabilidad, tristeza y aprendizaje emocional. BTS también ha explorado ese tipo de historias en algunas de sus letras. El quinto tipo es el amor hacia los fans, es decir, el amor hacia ARMY. Para BTS la relación con su fandom siempre ha sido muy especial. Desde sus primeros años han escrito canciones dedicadas directamente a quienes los apoyan, agradeciendo el cariño, la paciencia y la lealtad de los fans alrededor del mundo. El sexto tipo es el amor nostálgico, que está relacionado con los recuerdos, el pasado y la sensación de mirar hacia atrás en la vida. Este tipo de amor aparece cuando uno piensa en la infancia, en los sueños que tenía antes, en las personas que marcaron su camino o en los momentos que ya no volverán pero siguen siendo importantes. Entonces, según la teoría, los 6 cilindros del tráiler representarían estos 6 tipos de amor que BTS ya ha mostrado en su música durante todos estos años. Pero la parte más interesante llega cuando aparece el séptimo cilindro. Para muchos fans, ese momento no es casualidad. Representaría un nuevo tipo de amor, algo que todavía no había sido mostrado completamente en su discografía. Ese séptimo tipo de amor sería el concepto central del álbum relacionado con Arirang. La teoría continúa diciendo que el álbum podría tener 2 canciones para cada uno de los 6 tipos de amor, más algunas canciones que representen este séptimo concepto más grande. De esa forma, el álbum completo se convertiría en una especie de recorrido emocional por todas las formas de amar que existen. Y aquí es donde aparece la idea más bonita de la teoría. El séptimo tipo de amor no sería uno separado, sino la unión de todos. Sería algo así como el amor universal, un sentimiento que reúne todas las demás formas de amor en una sola experiencia. Amor por la vida, por las personas, por uno mismo, por los fans, por el pasado, por la cultura y por las raíces. Muchos fans también han notado otro detalle visual interesante. En algunas escenas, los cilindros parecen colocarse como 6 alrededor de uno central. Esta forma recuerda a una especie de círculo donde 6 elementos rodean al principal. Esto refuerza aún más la idea de que los 6 tipos de amor conocidos conducen hacia uno mayor que los une a todos. Este tipo de simbolismo es muy típico del estilo narrativo de BTS, porque a lo largo de su carrera siempre han utilizado metáforas, historias visuales y conceptos profundos para hablar sobre emociones humanas complejas. Además, el tráiler también parece conectar con un hecho histórico muy interesante. En él se menciona el año 1896, relacionado con una de las primeras grabaciones de voces coreanas interpretando Arirang en el extranjero. En esa época, fueron 7 coreanos quienes participaron en aquella grabación. Aquí aparece otra coincidencia simbólica. 7 personas entonces y 7 miembros ahora. Es decir, más de 130 años después, los 7 integrantes de BTS vuelven a llevar esa canción al mundo. Para muchos fans, esto funciona como una gran metáfora. La cultura, la música y el amor viajan a través del tiempo y de las generaciones. Dentro del análisis del tráiler también aparecen 3 palabras clave que los fans han interpretado como pistas del concepto general: flower, sunrise y home. La palabra flower, flor, tiene un significado especial en Corea. La canción Arirang muchas veces se relaciona con flores y caminos, símbolos que representan el paso de la vida, los encuentros, las despedidas y los cambios que experimentan las personas. Algunos fans también creen que podría ser una referencia a la Esmeralda Flower, una flor ficticia que aparece en el universo narrativo de BTS, conocido como Woo, y que simboliza un amor sincero que es difícil de expresar. La segunda palabra es sunrise, amanecer. El amanecer siempre simboliza un nuevo comienzo,
el inicio de algo importante. En la interpretación de los fans, BTS representa ese amanecer moderno que ha llevado la música, el idioma y la cultura coreana a todo el mundo. Es como si las voces que comenzaron a viajar en el siglo XIX ahora volvieran a expandirse globalmente gracias a ellos. La tercera palabra es home. Para BTS, el concepto de hogar no se refiere solamente a un lugar físico. A lo largo de los años, el grupo ha dicho muchas veces que su verdadero hogar es ARMY, porque son los fans quienes han estado con ellos en cada etapa de su carrera. Finalmente, algunos fans también encontraron un detalle curioso en el propio significado del nombre del grupo. BTS significa Bangtan Sonyeondan, que suele traducirse como Boy Scouts a prueba de balas. Durante mucho tiempo, la idea de ser a prueba de balas representaba protegerse del mundo, de las críticas y de las dificultades de la industria. Pero algunos fans notaron que dentro de la palabra bulletproof se pueden destacar las letras BUT, que en inglés forman la palabra but, que significa pero. Y ese pequeño detalle cambia completamente el sentido de la frase. Es como si la historia del grupo dijera, antes éramos a prueba de balas para sobrevivir, pero ahora nuestra historia es otra. Ahora su historia se convierte en una canción de amor, un amanecer, un regreso a casa con ARMY. En otras palabras, el mensaje que muchos fans interpretan es que, después de años de lucha, crecimiento y transformación, la historia de BTS ya no se trata solo de resistir al mundo, sino de celebrar el amor en todas sus formas. Amor propio, amor por los demás, amor por la música, amor por su cultura y amor por las personas que han caminado con ellos todo este tiempo.